Palabras al Viento. Vamos a agradecer a Ramón Gil, que como siempre nos acompaña, y hoy de manera muy especial a Moisés Muñiz, que está sustituyendo a Oscar Sazo, porque Oscar Sazo está en una jornada de preparación en Santo Domingo. Pero tenemos a Moisés Muñiz aquí, Moisés Ignacio Muñiz y Patín, que está aquí con nosotros, y a Ramón Gil, como siempre. Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros, buenas tardes, público. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Estamos aquí en beneficio de la cultura. No, te agradecemos a ti, Moisés, que hayas sacado este tiempo. Sabemos que hiciste una obra legendaria de pararte en un sitio a comprar esa chacabana para venir para el programa, pero eso lo agradecemos de verdad, porque eso quiere decir que tú entiendes que esto es un hecho importante para ti en tu vida y para nosotros también. Pues nada, yo quiero saludar al público que nos sigue siempre los miércoles en Palabras al Viento y decirle que hoy vamos a estar hablando de la obra literaria del profesor Juan Bosch, un escritor que nos influyó a todo lo que escribimos hoy, cuento en la República Dominicana, no solo por ser el primer gran cuentista de este país, sino por ser uno de los primeros teóricos del cuento. Y lo que parece una paradoja es que él, siendo uno de los primeros teóricos del cuento, después que él escribió las teorías del cuento, a los 49 años, no escribió más cuentos. O sea, terminó con las teorías, porque parece que es difícil, después que uno hace una teoría, sustentarla, aunque ya lo había demostrado, ya con su obra, con su cuentística, que es una cuentística excelente, dicho sea de paso. Nosotros debemos advertir a los amables televidentes que no vamos a tocar, siempre que sean confluyentes, ¿no? La política y la literatura sí lo vamos a tocar, pero no, esto no es un programa para hablar del quehacer político de Juan Bosch, sino exclusivamente para hablar del quehacer literario, que a veces se confunden, bueno, pero cuando se confundan, entonces vamos a abordar parte de la política. Si me dejas, podría hacerlo político también, pero vamos a dejarlo en literatura. ¿Verdad que Vamos a dejarlo en literatura, Sí, pero el claro. político ya serían varios programas los que habría que hacer, Sí. y en el literario también. Debemos decir que Juan Bosch nació en el año de 1909 en La Vega, 30 de junio. 30 de junio del año de 1909, y a los 23 años ya Juan Bosch estaba entre los 3 cuentistas dominicanos más importantes de todos los tiempos. Y quizás si nos vamos a los 2 cuentistas más importantes, tenemos uno que es un cuentista menor, José Ramón López y Juan Bosch, lo cual significa que Bosch en el año de 1931 ya era un escritor de cuentos consagrado, porque aunque publicó su primer libro, Caminos Reales, en 1931, había publicado en revistas internacionales, como el caso, por ejemplo, de la revista que auspiciaba el connotado intelectual venezolano Horacio Blanco Fombona, que era la revista Bauruco. Y Horacio Blanco Fombona dijo en esa ocasión, cuando Bosch tenía 23 años, que era una de las plumas más originales de toda la América, y que tenía una lucidez y una cordura al escribir que eran envidiables, y que además manejaba el difícil arte de escribir cuentos a los 23 años. Bueno, nuestro Gabriel García Márquez lo llamaba maestro, y yo creo que hay una gran diferencia entre el profesor, El maestro. ¿cómo se le llama? Y maestro. El profesor es alguien que sustenta su saber en algún título. Maestro es aquel que sustenta su saber en toda una vida de conocimientos y de vivencias. Y creo que eso es lo que ha ocurrido con el maestro Juan Bosch, porque pienso que fue un maestro para Latinoamérica, para todo el mundo. Cuando una persona como Gabriel García Márquez, ya algunos años antes de ganar su premio Nobel, le dice maestro, siendo él un maestro también, entonces eso deja mucho que decir. Y quería decir que también en el 31 él publicó Caminos Real, y en el 35 ya tenía su primera novela, que era La Mañosa. Claro. Es decir, que ya en el 1935 también ya tenía su primera novela. Pero abundando un poco, Moisés, sobre lo que tú dices de maestro, en 1958 a Bosch, estando en Venezuela, le pidieron escribir algunas ideas sobre el arte de escribir cuentos, y a pedido de un amigo venezolano,
él hizo ese ensayo, que es el arte de escribir cuentos, y García Márquez asistió en 1958 a las conferencias que él dio, y a partir de ahí es que García Márquez lo conoce. Bosch admite que cuando él estaba en España, García Márquez le manda una carta a España firmando García, solamente García, y no solamente Márquez, y él lo confundió con un amigo venezolano. Dice él, mucho tiempo después, que es como comienza la novela de Márquez, fue que yo vine a darme cuenta que el Márquez que me escribió era el García Márquez de Colombia, y no un Márquez venezolano que era con quien él lo había confundido originalmente. Bueno, fue tan tal su admiración y su respeto por el maestro Bosch, que luego de una visita aquí, no recuerdo el año, pero fue para un cumpleaños de Juan Bosch. Creo que inclusive él habla de unos chicharrones de pollo que se comió con frito verde buenísimo en la casa de Milagro Ortiz Bosch, que fue de la fundadora del partido en aquel entonces. Tiempo después le solicita el favor de que hiciera el prólogo para Crónica de una muerte anunciada, que es una gran distinción y un gran detalle también. Hay cosas que muy poca gente conoce en la República Dominicana, y de lo que se ha hecho poca mención, y es que Bosch creó un movimiento literario. Bosch creó el movimiento literario siendo un jovencito, 23, 24 años, que era el movimiento literario del conchoprimismo, y lo defendió. Fue objeto de burla, pero lo defendió hasta el final. Y de hecho, en sus obras sociológicas e históricas, se ve mucho que ciertamente Bosch tenía, digamos, la definición escritural fundamentada en eso del conchoprimismo, porque lo mismo que Bosch hace en sus escritos sociológicos y sus escritos históricos e interpretativos, es lo que él hace en la literatura: explicar las cosas que para muchos son insignificantes, pero que hacen la verdadera idiosincrasia del pueblo dominicano. Entonces Bosch decía, el personaje de Concho Primo, que son todos los dominicanos que se levantan en la mañana, se enganchan un machete y salen a pelear con la naturaleza para buscar la alimentación. Aquellos que van y se dan un humo de ron en las fiestas, y son aquellos, ¿verdad?, que están haciendo a cada paso el monumento de la patria. Esos son los conchoprimos. Entonces a esos es que hay que escribirles, porque esos somos nosotros los dominicanos. Por lo tanto, el movimiento que yo creo, ¿verdad?, por el que yo propugno, se llama conchoprimismo, y así se dio a conocer durante muchísimos años. Luego se olvidó, justamente porque no tuvo muchos seguidores, porque hay que recordar que la gente que escribía en la República Dominicana, los que se permitían escribir eran los que estaban en las ciudades, ¿verdad?, porque tenían la facilidad de publicar. Quizás los campesinos escribían, pero eso se perdía, porque para llevar una obra, un cuento, por ejemplo, de Nagua a Santo Domingo, costaba toda una vida. Entonces se hizo más una literatura política y una literatura citadina, si cabe el término, de la ciudad en el sentido en que era una ciudad, algo que era diferente al resto del interior del país. Pero este movimiento es el mismo movimiento que se da en prácticamente toda Latinoamérica, del costumbrismo, por ejemplo. Claro. El movimiento costumbrista. Lo único que Bosch le llama conchoprimismo. Y eso lo vamos a ver prácticamente en todos los cuentos de Juan Bosch, en todas las obras de Juan Bosch, incluyendo la obra El Oro y la Paz, que es la novela que más se parece al realismo mágico. O sea, se parece mucho más que la novela La Mañosa. O sea, que Bosch realmente tenía una definición. O sea, él estaba convencido de que ese era el tipo de literatura que él quería, porque ese tipo de literatura era la que más lo ligaba a su pensamiento político. Un dato que yo encontré que me pareció muy interesante fue en los años 30, en el año 37, cuando Bosch quería salir del país. Fermín Cabral lo llamó a su oficina. Fermín Cabral es el padre de Manuel del Cabral.